Cordial saludo para todos. A continuación voy a darles a conocer el estudio denominado Herramientas de trabajo de aprendizaje colaborativo soportado por computador utilizadas en programas virtuales de educación superior, una revisión sistemática de la literatura en Iberoamérica. Este trabajo fue realizado por los investigadores Marta Castro, Ricardo Jaime, Alex Chinchilla y quienes habla Jesús Delgado, docentes de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, Colombia. Este estudio corresponde a un proyecto denominado Herramientas de representación diagramática colaborativa como factor normativo y de síntesis de discusión sincrónica en ambientes virtuales de aprendizaje, que participó en la convocatoria regional de proyectos I+D que contribuyen al fortalecimiento de la formación virtual del Departamento de Antioquia, formulada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y cuya financiación fue otorgada por la Gobernación de Antioquia. Como punto de partida de este estudio, todo surge de que existen grandes retos en la educación superior que siguen la reconstrucción del espacio educativo para adaptarlos a cambios continuos que está sufriendo nuestra sociedad. Indiscutiblemente el siglo XXI se ha posicionado como esa época de revolución virtual que ha mostrado pues toda una modalidad de alternativas de educación gracias a avances educativos, pedagógicos y la constante innovación de las tecnologías. Surgen de esa manera entonces los ambientes virtuales de aprendizaje, los medios digitales, los cuales han tenido una convergencia con la tecnología, con la utilización de metodologías de educación, aplicaciones, servicios, todos direccionados a sustentar y facilitar el aprendizaje a través de la web. Esto abre la posibilidad entonces de un tipo de enseñanza diferente a la presencial que facilita ese aprendizaje de una forma atractiva para los estudiantes, en donde se les permite enfrentar nuevas posibilidades de conocimiento, nuevas experiencias, vivenciar situaciones didácticas que le generan procesos de análisis, reflexión y la construcción de ideas. Un gran porcentaje de esos ambientes virtuales de aprendizaje están basados en el modelo constructivista, que como bien sabemos refiere una metodología de aprendizaje colaborativo en el que procedimientos de enseñanza están sustentados en el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, pero también al mejoramiento de las relaciones sociales de manera autónoma y consciente. Para el caso de la educación virtual, la metodología de aprendizaje colaborativo mediado por computador pues ha permitido precisamente mejorar esa comunicación entre estudiantes y tutores. La mayoría de las investigaciones precedentes a este estudio que fueron revisadas han estudiado la colaboración a partir de datos cuantitativos sin entrar tanto al detalle del contenido de las interacciones, las consecuencias respecto al aprendizaje de estudiantes y la efectividad de herramientas de didácticas utilizadas. Digamos que esto último poco se ha estudiado. Algunos estudios han reflejado, incluso algunos autores han dicho que algunos llegan a describir que en la mayoría de las actividades en donde se utilizan esas herramientas de trabajo colaborativo, como por ejemplo foros y chats, pues no se han evidenciado intervenciones naturales en los estudiantes. En el marco europeo, varios grupos de investigación han desarrollado programas e-learning, INERVA, programas marco de investigación, en donde se impulsan investigaciones y en donde se evidencia que hay desarrollo en cuanto a aprendizaje colaborativo. En el contexto latinoamericano, la utilización del aprendizaje colaborativo soportado por computador en programas virtuales se ven representados en herramientas en donde los estudiantes interactúan con sus compañeros, ya sea de manera espontánea o siguiendo instrucciones proporcionadas por tutores a través de la formulación de preguntas, la orientación de un foro de discusión, motivación a la participación y la promoción de un discurso coherente y cohesión de grupo. Todo esto fue lo que permitió llevar a cabo esta investigación que permite recopilar el estado actual de este tipo de estrategias didácticas, de herramientas de trabajo colaborativo con el ánimo de contextualizar dicho trabajo a la realidad latinoamericana. El objetivo de este estudio fue revisar evidencias significativas sobre la utilización de herramientas de aprendizaje virtual
que propician el aprendizaje colaborativo en programas virtuales de educación superior en Iberoamérica, y en donde se puedan reconocer cuáles son las herramientas más recurrentes, los beneficios y factores potenciadores de su uso, así como las limitaciones de su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tipo de investigación fue investigación cualitativa, una revisión bibliográfica de documentos científicos de tipo primario sobre información cuantitativa y cualitativa. Se recurrieron a bases de datos especializadas en donde el proceso de búsqueda se hizo a través de palabras claves como aprendizaje colaborativo, soportado por computador, trabajo colaborativo y herramientas colaborativas, educación superior. Los criterios de inclusión, entonces tenemos trabajos primarios cuyo método de investigación pues permitió revelar evidencias de fiabilidad, y se excluyeron todos aquellos documentos que no tenían un soporte metodológico, así como también artículos de revistas no especializadas, libros, capítulos de libros, tesis doctorales, informes breves, memorias de congresos y ensayos. De la consulta inicial de la detección de 922 documentos a través de esas bases de datos, producto de la depuración y teniendo en cuenta esos criterios de inclusión, finalmente fueron parte de este estudio 43 documentos. Se construyó para el desarrollo metodológico una ficha de compilación bibliográfica que permitió determinar unas unidades de análisis con categorías intuitivas como fueron las referencias bibliográficas, el objetivo de estudio, los principales resultados obtenidos en esos estudios, algunas variables contextuales como países en donde se desarrolló el estudio, y la metodología y la utilización de instrumentos y técnicas de recolección de información. También, producto de la utilización de esta información en las fichas de compilación, se definieron unas categorías o surgieron unas categorías deductivas en las cuales se destacan el tipo de herramienta de trabajo colaborativo, los beneficios de la utilización de la herramienta de trabajo colaborativo y limitaciones en su utilización en procesos de enseñanza-aprendizaje virtual. Ya como resultados podemos ver esas bases de datos de las cuales se extrajo la información, como por ejemplo Scopus, Web of Science, Dialnet, EBSCO, Cielo. Entre los países en donde hay una mayor o hubo una mayor producción de estudios referentes al tema, encontramos a España, México, Colombia, Chile, entre otros países. Los años de mayor publicación de estudios han sido los años 2010, el año 2013, 2016, y vemos que a pesar de que tenemos unos estudios, digamos pocos estudios en los últimos años, en el año 2019 se obtuvieron 13, pero sabemos que este año 2020, aunque no está relacionado, ha ido creciendo aún más el interés por este tipo de temas. Clasificación de paradigmas de investigación. Encontramos que la mayoría de los estudios que fueron revisados pues corresponden a estudios cualitativos, posteriormente estudios mixtos y estudios cuantitativos. Haciendo referencia a estas metodologías utilizadas en esos estudios, destacamos que las investigaciones cualitativas se hicieron sobre diseños descriptivos, experiencias en la utilización de marcadores sociales, así como también revisiones bibliográficas. En cuanto a estudios mixtos, se destacan las investigaciones cuasi experimentales, pero también que estos vienen acompañados de estudios de casos, análisis interpretativos e impresiones de los participantes acerca del uso de esos foros, chats, wikis y blogs. En cuanto a investigaciones cuantitativas, se destacan los de alcance descriptivo que muestran el comportamiento de variables relacionadas con el aprendizaje colaborativo, utilizando estas herramientas de trabajo, como el desarrollo de competencias de pensamiento crítico, creatividad, adquisición de nuevo conocimiento, habilidades comunicativas y tomas de decisiones. En cuanto a la aplicación de herramientas asincrónicas, se destacan entre varios que están registradas en ese estudio, los foros y los wikis, los cuales han sido utilizados para la comprensión y análisis de un tema específico, por ejemplo, también para la reflexión acerca del contenido de un tema y para la comparación de opiniones en donde se llegan a conclusiones discutidas y consensuadas. En cuanto a la aplicación de herramientas sincrónicas como chats, estas han sido utilizadas para evidenciar y evaluar coordinación y preparación de actividad, para establecer vínculos, para el intercambio de contenido y para la distribución de roles. Definitivamente las investigaciones permitieron identificar a su vez una descripción de habilidades
metacognitivas y comunicativas que se desarrollan a través de la utilización de estas herramientas, como la toma de decisiones, la resolución de problemas, la argumentación, la reflexión crítica y la creatividad. También, como bien se definió en ese estudio, que era destacar los beneficios de la utilización de las herramientas de trabajo colaborativo, estudiantes de programas de educación virtual han mostrado a través de esas investigaciones consultadas que se han encontrado más atractivos por ese uso, se han encontrado atraídos por ese uso de herramientas de trabajo colaborativo en actividades académicas, puestos que se ven motivados a la consulta, al análisis y a la toma de decisiones, pero también al desarrollo de ciertas competencias, pero también para el desarrollo de habilidades, la discusión e intercambio de ideas, para ser originales, la adopción de criterios propios, para buscar el apoyo, el uso correcto de los recursos, mayor interacción y colaboración entre sus pares, entre otras. También, como bien se definió en este estudio, que era destacar los límites en la utilización de herramientas de trabajo colaborativo, las investigaciones refieren que a los estudiantes no se les motiva de manera frecuente y no se les facilita la creación de grupos de aprendizaje virtual. En algunas actividades en donde se hace uso de aprendizaje colaborativo soportado por computadora hay un desconocimiento en el manejo de herramientas digitales. También en que la interacción tutor-estudiante a menudo se limita a nivel cognitivo, y cuando los estudiantes o los docentes suponen que la interacción social tiene lugar de manera natural, los estudiantes se sienten psicológicamente aislados. Definitivamente, si no hay un seguimiento del tutor y una asesoría adecuada, el estudiante no logra optimizar el aprendizaje interactivo y todo lo que conlleva ese aprendizaje interactivo, el análisis, la comprensión, la argumentación, la construcción de nuevos saberes. Los resultados presentados en este estudio, entonces, ya como conclusión, confirma que ha ido creciendo cada vez más esa filosofía de trabajo en educación superior, la utilización de herramientas de trabajo colaborativo para el aprendizaje colaborativo, la utilización de herramientas como la CSCL, asistido por computador, son de interés para la comunidad científica, cada vez se han venido consolidando y hay una constante evolución. Como conclusión también de esos estudios, se da a conocer que hay un interés en tener información acerca de los efectos de las habilidades cognitivas y superiores. Eso nos revelan esas investigaciones mixtas y esas investigaciones cualitativas que permiten detectar de qué forma se desarrollan esas habilidades cognitivas superiores, la comunicación, la interacción entre estudiantes. Como conclusión también se refiere que es fundamental el acompañamiento del estudiante, no es simplemente definir una herramienta de trabajo colaborativo, no es tampoco tener definido un modelo pedagógico a seguir, sino que debe ser desde un principio hasta el final ese acompañamiento por parte del docente y la motivación para el trabajo colaborativo. Como conclusión también, las herramientas por sí solas pues no facilitan el trabajo y el aprendizaje colaborativo. Se puede decir entonces que las herramientas mediadas por computador vienen acompañadas de métodos didácticos, de diseños instruccionales, que complementen las distintas formas de interacción y que con ellos se otorgan valiosos aportes a la educación y a la construcción del conocimiento. Esto todo muestra toda una línea de investigación que, como bien se mencionó anteriormente, ha ido creciendo, revela una línea de investigación en el campo de formación virtual y además un punto de referencia metodológico para profundizar en el conocimiento de las diferentes formas de interacción educativa que se entretejen en virtud de lo que es el aprendizaje colaborativo soportado por computador. Bien, este es el estudio que se realizó. Espero que les haya llamado la atención y espero que de aquí surjan nuevas líneas de investigación en educación virtual. Hasta pronto.